Muy buenas noches, arrancamos esta edición, la primera de la semana aquí en La Jornada, siendo las 21:03. Iván Páez, ¿cómo andamos? Buenas noches, Gaby, un saludo a toda la audiencia de La Jornada. Bueno, y arrancamos también hoy, no sé si ya lo saludamos a nuestro compañero que se suma también a partir de hoy aquí en La Jornada, el querido Quique Casanova, vuelve a esta que también ya es su casa. Quique, buenas noches. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás vos? Un saludo también para Iván y para toda la gran teleaudiencia de La Jornada. Una fecha muy especial el día de hoy, el 3 de febrero, porque recordamos, bueno, lo que fue la gesta del 2 y 3 de febrero del año 1989, la caída del estronismo, ese golpe de estado militar que trajo realmente muchos recuerdos a nuestro país, y cada año se habla al respecto, cada año se generan comentarios al respecto, y ahora se cumplen 36 años de la caída de Alfredo Stroessner. Más de los 35 años que él mismo estuvo en el gobierno, más de los 35 años que él mismo estuvo en el poder. Así que un tema importante también para debatir y para tocar en esta noche de lunes. Así que queremos saludar, por favor, ya nomás estamos en comunicación vía Zoom con el doctor Benjamín Fernández Bogado para charlar al respecto de este día que recordamos obviamente un año más del golpe de Estado. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches, aquí para Noticias PI La Jornada. Buenas noches para ti, Quique, y también para tu audiencia. Un gran placer estar contigo en este día histórico. Bueno, doctor, antes que todo, para empezar la conversación, la verdad que es importante saber por dónde podemos comenzar. 36 años y muchas preguntas. ¿Somos realmente democráticos en el Paraguay? ¿El paraguayo es un verdadero demócrata? ¿El soberano, cuando va a las urnas a la hora de elegir a sus autoridades, piensa en la democracia o piensa en una cuestión probablemente de interés personal? ¿Tomamos la democracia como algo patriótico? ¿Nos gusta? ¿Convivimos con la democracia o es una cuestión que la miramos de lejos y todavía no la terminamos de entender? Nuestras autoridades, doctor, ¿piensan en la democracia? ¿Son autoridades que tienen la democracia como realmente una hoja de ruta a la hora de guiar nuestro país, o pasan nada más que por estos 36 años de la caída del estronismo? La democracia es un sistema político que necesita permanentemente ser reaprendido y enseñado. ¿Eso qué significa? Que la construcción de la democracia no es simplemente lo ritual, el ir a elecciones cada cierto tiempo, escoger a las autoridades para los tres poderes del Estado o para las autoridades de carácter más cercano como los intendentes municipales. La democracia es fundamentalmente un proceso cultural que tiene que ser aprendido, aprehendido y fundamentalmente vivido. Y en ese sentido, una de las primeras cuestiones que aparecen en estos 36 años es preguntarnos cuánta ciudadanía hemos sido capaces de construir a lo largo de este tiempo. Y ahí veremos que en el Paraguay estaríamos bastante aplazados porque todavía se compran y se venden votos. Recuerdo una vez una conversación con un gobernador de uno de los tres departamentos más pobres del país. Le pregunté qué porcentaje de los votantes por él habían sido comprados por su persona, y me dijo el 75%. Un porcentaje tan alto de votos comprados implica necesariamente cuestionarnos si tenemos o no ciudadanos capaces de entender el valor de su voto, la trascendencia de su carácter ciudadano, o si todavía seguimos recreando la figura aquella de los griegos que decían que todos aquellos que se interesaban por lo particular, en este caso por el dinero que podrían recibir en el día de los comicios, se equiparaban a la figura denominada de illotas o idiotas. En el Paraguay tenemos todavía una gran cantidad de ellos y una escasa ciudadanía. La democracia ritual, la que realmente aparece como una cuestión de carácter procedimental, existe en nuestro país, pero la que le da contenido, la que le da razón, la que le da sentido y la que permite que los ciudadanos crezcan en comunidad, todavía estamos aplazados. O sea que por las palabras que está diciendo, doctor, es importante tener en cuenta, y para poner nada más que en contexto, todavía en nuestro país estamos lejos de una democracia. Lejos de la democracia como realmente se la entiende, como un territorio de oportunidades, que era la definición magnífica que tenía Jefferson cuando le preguntaron qué era la democracia. Él dijo, la democracia es un sistema político de oportunidades donde cada persona tiene que estar segura de que al menos tiene una oportunidad. Se dieron más oportunidades ciertamente desde el 89 hasta ahora,
pero no las suficientes oportunidades para hacer que nuestra juventud se quedara en el país y viera posibilidades de futuro y no tuviera que emigrar a otros países buscando esas oportunidades que son privadas en el nuestro. Y en ese sentido yo creo que una de las cuestiones centrales es preguntarnos si qué calidad de política de intermediación tenemos hoy los paraguayos. Y lo que vemos es una muy pobre representación donde los tres poderes se encuentran aplazados. El escándalo de hoy es una muestra cabal y elocuente de que la democracia no es entendida por sus protagonistas en su real dimensión. Y políticos junto con fiscales, con jueces, están entremezclados para que con su comportamiento deshonroso tengan una mirada hacia la democracia de descalificación. Y por qué no, para muchos diciendo, si esto nomás es la democracia, ¿por qué no retorna de nuevo la dictadura? Doctor, ya que tocó el tema del escándalo del día de hoy, que fue el tema principal probablemente, usted también que formó parte de la Convención Constituyente, en algún momento que integró nuestra Constitución Nacional, hoy en día el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para muchos un órgano juzgador de jueces y fiscales y para otros un elemento de apriete, un elemento de garrote, como se lo llama normalmente. ¿Cómo esto salpica al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, un órgano cuestionado, digo, hasta hoy en día, hasta de su propia existencia y funcionamiento, doctor? Es una muy buena pregunta. Cuando escribimos la Constitución de 1992, creamos dos instituciones singulares y primeras en toda la historia democrática del Paraguay, que es el Consejo de la Magistratura, que es una puerta de entrada para el ingreso de personas que quieren ser jueces y fiscales, y una puerta sancionadora de salida, que es el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Allí colocamos la mayor variedad representativa de todos aquellos interesados en que tuviéramos una buena justicia, porque estos dos órganos suprapoderes están integrados por representantes del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, representantes de los abogados, representantes de las facultades de Derecho de las universidades públicas y privadas, en fin, todos aquellos que querrían tener una justicia que realmente fuera previsible y fuera garantía para las personas cuando tuvieran conflictos. En realidad nunca pensamos que podrían ponerse de acuerdo para elegir a los peores e incluso terminar salvando a los que realmente tendrían que ser apartados de la magistratura y de la fiscalía. Hemos fracasado no en el diseño, sí en no entender de que el paraguayo pareciera que en el deseo de buscar explotar las oportunidades están dispuestos a transigir con las instituciones que creamos y a derrotar a la democracia en el camino de las oportunidades y posibilidades. Hoy tenemos un jurado de enjuiciamiento absolutamente desacreditado y el escándalo de hoy demuestra incluso las cantidades de dinero que son pagados por jueces y fiscales deshonrosos para salvarse de las sanciones. Hoy solo queda que todas estas personas envueltas en este pestilente escándalo del día de hoy sean sancionados con ejemplaridad y sean suficientemente elocuentes en la sanción de que nunca más otros tengan la misma actitud para con la justicia. Gabriela, Iván, está el profesor, doctor, periodista Benjamín Fernández Boado, por favor. Sí, de mi parte, doctor, justamente con respecto a lo que estaba mencionando de nuestras autoridades, me parece sumamente importante resaltar eso. Y quería consultarle si usted cree que esto es algo que fuimos arrastrando y sacando y transformando dentro de la democracia de aquello que se vivía en la dictadura, pero con mucha más impunidad. Pero hoy decimos, seguimos teniendo ese mismo blindaje, seguimos teniendo esa misma impunidad, seguimos teniendo a esta claque que se enriquece de absolutamente todos y no terminamos de comprender cómo es que este sistema se puede ir afianzando, haciéndose más fuerte con el pasar de los años, porque hoy bien lo decían los compañeros al presentar el escándalo político del día. Esto no es nuevo, es una nueva situación de algo que conocemos hace mucho tiempo. Lo que hemos podido comprobar en el día de hoy son las cantidades, el modus operandi, de qué manera conversan, quiénes son los protagonistas de los enjuagues que se realizan en organismos de este tipo. Ciertamente no es un comportamiento nuevo, pero nunca ha sido tan evidente como lo hemos comprobado en el día de hoy.
Si pudiéramos hacer la investigación de todos los teléfonos celulares de todas estas personas indiciadas de cometer hechos deshonrosos contra la democracia, podríamos tener todavía mucho más material para condenarlos, porque ya lo están desde el punto de vista de la opinión pública. En el Paraguay la justicia está aplazada en estos 36 años. Seguimos teniendo una justicia sirviente de la criminalidad, de la delincuencia, y ciertamente es un elemento de decepción y de desencanto. En el Paraguay, si uno comete un hecho criminal, solo tiene 5% de posibilidades de ser investigado y 1% de ser condenado. O sea, uno tiene 99% de posibilidades de zafar, de no recibir ninguna condena. El Paraguay en este momento tiene en su democracia el reino de la impunidad afianzado de manera notable, y ante personas que creen que realmente si cometen un hecho delictivo nunca les alcanzará la justicia. Y eso es terriblemente dañino para la democracia, que también es definida como Estado de Derecho. Y si no tenemos las garantías de vivir en ese Estado de Derecho, evidentemente podríamos concluir de que no vivimos en democracia. Doctor, ¿y qué tan importante es la labor de la prensa en la democracia? Porque hoy lamentablemente vemos que desde el poder se busca atacar al trabajo de la prensa, se busca desacreditar. Ni siquiera hablamos de los medios de comunicación, sino que están personalizando sus ataques contra periodistas que lo que hacen es hurgar, que es investigar o sacar a la luz escándalos como los que se han dado a conocer el día de hoy a través de la prensa. Bueno, todo grupo busca defenderse de cualquier posibilidad de exposición que tenga de sus actos deshonestos. Eso es absolutamente natural. Pero lo que no van a lograr nunca es que la credibilidad de la prensa asentada en denuncias que son absolutamente confirmadas y elocuentes, lo único que hace es confirmar su credibilidad ante las personas que siguen confiando en esos medios, sean escritos, radiales o televisados. Nosotros vamos a elecciones todos los días. Cuando fallamos, la gente deja de seguirnos, cambia el dial y no ve tal o cual canal, o no escoge un diario para confiar en el mismo. Así que esa cuestión de los medios en confrontación con el poder es absolutamente elocuente de lo que debe ser el vigor y el dinamismo en democracia. Es bueno que al poder le moleste el contrapoder. La prensa ejercita esa labor y hace que las posibilidades de encontrar elementos justos sean propicios para construir un ambiente mucho más seguro para todos. Necesitamos una mayor ciudadanía educada también. Necesitamos tener conciencia de que somos los mandantes y de que los mandatarios, aquellos que obedecen nuestros mandatos, están en una posición inferior. Y para eso necesitamos una gran revolución ciudadana que dé sentido a las instituciones y a la democracia finalmente. Doctor, para ir finalizando y agradeciendo por su tiempo, la pregunta ante las consultas de la gente, ante los comentarios: antes se vivía mejor, antes había más seguridad. Muchos que idolatran la figura del expresidente dictador Alfredo Stroessner, muchos que dicen no, pero antes no pasábamos hambre, antes había más seguridad en las calles. Sin embargo, hay una larga lista de personas desaparecidas, otras torturadas y demás cuestiones que todos conocemos, entre Operación Cóndor y demás, que había pasado allá por los años 70. ¿Qué pasa con el pensamiento de mucha gente que va a las urnas a la hora de votar, que hace este tipo de comentarios y que aún tiene ese genérico pensamiento sobre lo que acabo de manifestar? Las personas que son nostálgicas de la dictadura no se acaban. Recuerdo mi primera visita una vez a Moscú, visto una extraordinaria manifestación con carteles enormes con la figura de Stalin. Le pregunté a mi guía ruso cómo es que todavía hay gente que puede amar a un hombre que mandó matar 38 millones de seres humanos. 38 millones, más que todos los muertos en la Segunda Guerra Mundial. Y dicen, no, hay gente que cree que todo lo que está plantado y hecho aquí en Moscú y en otras ciudades rusas viene de ese georgiano que manejó con puño de hierro ese país durante tanto tiempo. Yo les puedo decir a las personas que realmente no vivíamos mejor bajo la dictadura. Vivíamos muy mal, con mucho miedo, y muchos teníamos que pagar las consecuencias. Algunos tuvimos que ser expulsados del país y en el retorno llevados a prisión al Departamento de Investigaciones, el mayor centro de torturas que tenía la República del Paraguay. Yo creo que las oportunidades que se dieron en democracia fueron inmensas,
Bajo Stroessner se invirtió 1% del Producto Interno Bruto en educación. Todos los brutos que tenemos administrando la República provienen de la formación de escuelas, colegios y universidades estronistas. En democracia triplicamos la inversión en materia educativa, que todavía es bastante pobre, y eso se nota y se ve cuando se trata de hablar sobre el tema de la democracia. Aumentamos también nuestro ingreso per cápita, aumentamos nuestro Producto Interno Bruto. En el periodo anterior, el hijo del secretario privado de Stroessner, Mario Abdo Benítez, asfaltó 4.500 kilómetros de ruta. El dictador al quien su padre sirvió y en cuya despedida fúnebre en Brasilia también fue el expresidente Mario Abdo, lo hizo solo en 35 años, 1.500 kilómetros. O sea, incluso uno de los presidentes menos lúcidos y destacados que tuvimos triplicó la cantidad de rutas asfaltadas en 5 años que el dictador había hecho en 35. En todos los números estamos mejor que cuando vivíamos bajo dictadura. Y aquellos que siguen viviendo en la nostalgia son aquellos que nunca han podido construir y vivir las oportunidades que la democracia tiene que confirmar y tiene que construir para cada ciudadano. Profesor doctor Benjamín Fernández Bogado, mis respetos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Kiki, y a tu audiencia. Muy amable.